Las comisiones obreras Enseñanza califican de irresponsables y discriminatorias las declaraciones de la titular de las competencias educativas en la región, que afirma que no abrirán hasta el curso que viene las escuelas infantiles dependientes de la comunidad, excluyendo de esa medida a las escuelas infantiles, en este caso privadas. Desde Comisiones Obreras consideramos discriminatorias y poco acertadas las declaraciones de la consejera de Educación Esperanza Moreno al afirmar que las escuelas infantiles dependientes de la comunidad autónoma no abrirán hasta septiembre. Posteriormente aclara que las escuelas infantiles privadas no están incluidas en esta medida y tendrán que regirse por las instrucciones que se dicten desde la Consejería de Sanidad. Es discriminatorio porque entendemos que dependen de su consejería, al ser esta quien les pide la autorización de apertura y funcionamiento. Y son desafortunadas, ya que esta medida se toma para garantizar la seguridad y salud tanto de profesionales como usuarios, dejando, aparte de ellos, a su suerte. Miércoles 20 de mayo, la 1:07, la Consejería de Educación ha determinado que las escuelas infantiles de 0 a 3 años van a permanecer cerradas hasta septiembre, hasta el nuevo curso escolar. En cambio, los centros privados sí que pueden abrir sus puertas. Vamos a conocer qué opinión tienen los sindicatos de este asunto, que para empezar califican de una medida discriminatoria. Iván Fuello, responsable de privada y concertada de la Federación de Educación de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Iván, ¿cómo califican la medida de cerrar el primer ciclo de educación infantil en los centros públicos y no en los centros privados? Bueno, pues en principio nosotros lo calificamos erróneo, porque no se está dando la misma seguridad ni se está garantizando las mismas condiciones en un centro público que en un centro privado. Y entendemos que la Consejería en sus competencias tiene que velar por la seguridad y la protección de unos y otros. Estamos hablando de centros iguales y el único carácter es la titularidad, que sea pública o privada. Entonces, los criterios a la hora de tomar esa decisión, ¿cuáles han sido? Porque si lo hace, ¿por qué lo hacen? No sé si ha habido alguna explicación de por qué es un centro, en este caso público, sí que permanece cerrado hasta septiembre y en cambio uno privado no. Bueno, la Consejería ahí yo creo que se pone de perfil y le deja toda la responsabilidad, en este caso, al Ministerio de Sanidad. Realmente los motivos los desconocemos porque no nos los han explicado. Ellos argumentan de que que no son competentes, pero yo entiendo que sí que lo son, puesto que la orden de apertura y funcionamiento de una escuela infantil, sea del tipo que sea, depende al final de la Consejería de Educación. O sea que sí que entendemos que son competentes. ¿Y la postura de cierre en la privada la consideran acertada? Yo ¿O debería creo que haberse sí. permanecido abierta? Yo creo que sí, que hay que garantizar en este caso la salud de trabajadores y usuarios. Tenemos clarísimo que los niños son un vector de contagio. Hoy mismo publicaban una orden, la SND 422, que establecía el uso obligatorio de las mascarillas. En ella se hace recomendable el uso en una franja de 3 a 5 años. A partir de los 5 ya se hace obligatorio. Pero en este caso estamos hablando de 0 a 3 años y el propio desempeño de la labor educativa de estas profesionales pues hace imposible que se cumpla cualquier medida de protección. Luego, aparte de eso, habría que ver el carácter económico de todo esto. Esto queda un poquitín a expensas de la voluntad de los padres a llevar a sus hijos a la escuela infantil. Entendemos que incluso la orden que luego dicte Sanidad va a venir y va a dictar unos recortes que van a minorar las ratios por aula. Por otro lado, se tiene que garantizar también un personal mínimo para la atención de estos alumnos y entendemos que en este caso a las empresas no les va a salir tampoco rentable la apertura. ¿Y la escuela infantil, en este caso la privada, está preparada para dar este paso? ¿O de qué manera se va a tener que preparar? Pues en principio, pues este paso es complicado, porque tenemos conocimiento de directoras que a sus trabajadoras les dicen: oye, mira, vete pensando en traerte unos zapatos para utilizar aquí en la escuela infantil y que no salgan de aquí. En principio,
pues eso sería un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque son los propios empresarios los que tienen que facilitar los EPIs. Y luego hemos observado que si de algo nos hemos dado cuenta con todo este problema del COVID, es que la Ley de Prevención de Riesgos tiene sus lagunas. Las empresas en muchos casos las utilizan como un trámite que hay que tener y que hay que garantizar, pero es más un trámite burocrático que un trámite que va en la consecución de garantizar la seguridad de los trabajadores. Entonces, todo esto tiene un coste. Y a veces, pues bueno, ya en un sector tan precario, donde todo está tan ajustado, donde hay una competencia brutal, pues lo hace que nosotros tememos que aquí las que van a salir perdiendo, como siempre, van a ser las trabajadoras. ¿Qué riesgos conllevaría abrir un centro de educación infantil y privado? Precisamente por eso, ¿no? Por este tipo de asuntos, por el coronavirus. Pues mira, al final el riesgo es el que se viene mencionando en todos los medios, ¿no? El contagio. Los críos, como sabéis, son muchas veces asintomáticos y yo tengo que ir a trabajar en un centro en el que muchas veces no se va a garantizar la propia orden de sanidad, donde en un momento determinado me vayan a decir que yo tengo que tratar a 2 críos o a 3 o a 5, la ratio que ellos estimen pertinente. Tampoco va a haber medidas de desinfección claras, porque estamos hablando de que los críos, pues bueno, manipulan juguetes, se los llevan a la boca, o sea, ahí el índice de contagio puede ser muy alto y en un momento determinado, pues la profesional, pues se puede llevar ese problema a su casa, con todo, bueno, pues que si estoy viviendo con padres mayores, con abuelos, pues con todo eso que al final es un factor de riesgo que nos llevamos a nuestra propia casa. Entonces, no vemos justificada la medida hasta que la cosa no esté muy clara, porque lo que sí que tenemos claro es que el virus está aquí y está para quedarse y que los pasos que se den deben ser pasos certeros y que garanticen la seguridad de todos los trabajadores, no solo los de un sector, los de una parte de este sector. En lo que se refiere a los ERTEs, ¿de qué manera se han llevado a cabo y si, bueno, todos han sido justificados en este caso? Bueno, nosotros entendemos que no todos han sido justificados, porque en las escuelas infantiles de gestión indirecta, en las que hay por medio una licitación de un ayuntamiento, la Ley de Contratos Públicos establece que esas deberían estar, tienen un periodo para reclamación de los gastos pertinentes cuando hay una suspensión que está decretada, por este caso, por la entidad que licita, por el licitador. Y entendemos que aquí, pues con todo este desconcierto, las empresas privadas que licitan en esos centros públicos han extendido la medida del ERTE innecesariamente. Nosotros hemos reclamado a alguno de ellos y estamos a la espera de que se resuelvan, pero nosotros los consideramos injustificados. Algunos de ellos, en las empresas de gestión directa donde yo tengo una escuela infantil y no dependo de ningún tipo de subvención, de ayuda, y simplemente regento mi escuela infantil, ahí está totalmente justificado. ¿Y usted finalmente abrirá o no su centro? Bueno, yo trabajo para comisiones obreras, pero bueno, hoy hemos mantenido una reunión precisamente con las patronales en Madrid y ni siquiera ellos tienen claro, ante tal desconcierto, no tienen claro el que se vaya a abrir al nuevo y no tienen un posicionamiento claro. Pretenden tomar una decisión el lunes, pero bueno, el lunes si pasamos a fase 2 y en las comunidades autónomas se pasa a fase 2, pues estaríamos ya facultados para abrir los determinados centros, los determinados locales. ¿Y usted cree que se está dando la imagen que las escuelas infantiles se está dando una imagen de que es un lugar asistencial y no educativo? ¿Qué le parece esta imagen que se está dando? Sí, efectivamente, nosotros... Donde los papás dejan a los niños, se van a trabajar y ahí los entretienen. Claro. Esa es la imagen que se está dando. No, ese es el carácter que tiene una escuela infantil. Tiene un carácter educativo totalmente, donde se les enseña a comer, donde se les enseña, lenguaje, donde se les enseña en algunos días idiomas, relación con otros compañeros, hábitos, aseo, limpieza. O sea, el carácter educativo es innegable. Lo que pasa es que a veces se quiere relegar a estos profesionales a un carácter meramente asistencial de yo dejo aquí al crío y me cuidas de él.
Ya. Y no es el caso. ¿Cuándo está previsto que entonces pueden abrir, y si es obligatorio que las escuelas infantiles privadas tengan que abrir sus puertas, o no es obligatorio por parte En principio no debe ser obligatorio. Depende un poquitín de la voluntad del empresario. Y supongo yo que aquí barajarán varios factores. El que tengan determinadas peticiones de los padres. Yo creo que también se estarán esperando a la normativa que saque Sanidad para ver si les resulta rentable o no. Pero bueno, al final lo estamos fijando en decisiones que dependen del empresario y no de un ente como debería ser la consejería, que debe tomar una decisión clara al respecto. Gracias, Iván Fuello, responsable de privada y concertada de la Federación de Educación de Comisiones Obreras. Un abrazo. A ti un abrazo. Hasta luego. Pues así está el patio en este colectivo, en este sector. La 1:17, les hablamos desde Onda Cero Murcia.